Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Gestión Estratégica de Importaciones. El día de hoy vamos a continuar pues con el desarrollo de este curso. Ya estamos pues en la sexta semana donde venimos pues practicando y compartiendo diversos temas que nos van a permitir a nosotros como importadores enfocarnos y tener un mayor conocimiento de todo lo que venimos haciendo o todo lo que debemos de pronto realizar justamente para poder obtener una importación exitosa de algún producto en específico. Entonces, no solamente estamos revisando temas operativos, sino también temas documentarios que a nosotros como importadores nos va a servir y muchas veces nos puede permitir incluso a poder pues de pronto obtener algunos beneficios con la aplicación de algunos documentos de importación. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a continuar hablando sobre la documentación. Habíamos hablado ya sobre el BL, hemos hablado sobre la factura comercial y es importante el día de hoy, pues, hablar sobre lo que refiere al certificado de origen y cómo es que nosotros realmente lo aplicamos dentro de las importaciones, ¿ok? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en desarrollar justamente, pues, estos puntos y termina siendo relevante analizar a detalle de qué manera nosotros como importadores podríamos o aplicarlo o no, porque ya seguramente algunos de nosotros han escuchado de los beneficios del certificado de origen y les podría generar hasta alguna duda de la frase que acabo de lanzar, si es que es conveniente aplicarlo o no, porque de pronto alguno de ustedes podría decir, profesor, de hecho que es conveniente, porque yo lo que voy a hacer es reducir el monto de derechos arancelarios que voy a pagar si es que lo aplico. Pero hay que analizar cómo es que tú estás constituyendo tu negocio, a dónde apuntas, qué haces después de la importación, porque no necesariamente muchos de nosotros solamente vamos a dedicarnos a importar el producto y venderlo como tal. De repente algunos de nosotros, como les dije en un inicio, la importación no es el fin, la importación termina siendo un medio, termina siendo un área, un departamento tan importante que forma parte del esqueleto de la empresa. Entonces, quizás alguno de nosotros no esté importando o no esté pensando en importar un producto para pues venderlo como tal, sino que de pronto alguno de nosotros ya tenemos una empresa y por allí pues fabricamos algún producto y encontramos que podríamos comprar algunos insumos, algunos elementos de importación y que lo podríamos aplicar al producto como tal. Y por qué no a futuro quizás hasta exportarlo. Entonces, bajo esta figura termina siendo muy importante analizar si es que realmente nosotros al certificado de origen nos resulta vital aplicarlo al inicio o simplemente no aplicarlo y acogernos a otro beneficio. Siempre que he podido escuchar algunas teorías, algunas sesiones sobre, eh, sobre el tema de este caso muy puntual que es el certificado de origen, no termina abarcando en cuánto podría o hasta cuánto podría expandirse una empresa y según esa expansión si es conveniente o no usar el certificado de origen. Entonces, en resumen, lo que quiero hacer, quiero decir en este preámbulo es básicamente pues indicarles que efectivamente no siempre vamos a necesitar el certificado de origen. Es más, hay muchos casos donde incluso el certificado de origen es emitido y al final no tiene mayor relevancia sobre el impacto que va a tener en el nivel o en la cantidad de derechos arancelarios que vas a cancelar o no, porque finalmente de repente la valoren a nivel general termina siendo cero. Y sin necesidad de aplicar pues un certificado de origen ya te estás acogiendo a ese beneficio. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a analizar para qué y cuándo aplicarlo, ¿ok? No vamos a ver básicamente solo conceptos, sino para qué y cuándo aplicar este certificado de origen. Entonces, básicamente, cuando nosotros vamos a importar un producto en específico, siempre comenzamos a tratar de relacionarnos con aquellas personas pues, que tienen un poco más de experiencia dentro de este negocio, dentro de lo que es la importación
Y vamos a comenzar a preguntar qué documentos pedir, ¿ok? Siempre sucede eso, siempre cuando tenemos intención de importar y cuando ya lo volvemos realidad o estamos por volverlo realidad, comenzamos a preguntarnos, pues, qué tipo de documentos pedir. Y uno de ellos es el certificado de origen, ¿ok? Entonces, en el caso del certificado de origen, tenemos que saber, pues, qué tipo, de acuerdo al país de donde estamos importando, es el elegido, es el formato específico para el tipo de carga que estoy trayendo. Profesor, lo que usted me está diciendo es que el certificado de origen va a depender del producto. No, va a depender del país. ¿Ok? Va a depender del país de donde yo traiga. Y cada formato va a depender del bloque económico, ¿ok? A donde ese país esté conformando, pues, un grupo de países que pueden pertenecer generalmente, pues, al mismo continente, a continentes cercanos. Y justamente la idea de hoy es poder analizar la gran mayoría de ellos y saber cuán útil podría ser para nosotros o quizás cuán no útil podría serlo también en este momento, pero sí en algún futuro al no aplicarlo. Hemos ido viendo, chicos, diferentes documentos de embarque. Hemos visto el Bill of Lading, el Airway Bill. Hemos analizado lo que es la factura comercial. Hemos revisado el packing list, el certificado de origen. eh, Hemos revisado los certificados fitosanitarios. Hemos revisado lo que responde a la carta capitán. Y el día de hoy vamos a revisar también lo que es el certificado de origen como tal, pero ya a detalle, ¿ok? Una sesión específica para hablar de este documento. Entonces, si nosotros, solamente para ubicarnos, queremos definir específicamente qué es el certificado de origen, tenemos que nosotros entender que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de importación, necesitamos demostrar el origen de donde vienen ese producto. Por eso que su nombre lo dice como tal, certificado de origen, es decir, de dónde vienen esos productos que tú estás importando. Esa es la definición más sencilla que nosotros como importadores, como emprendedores debemos entender. No hay mejor concepto que este. Simplemente es un documento que nosotros tenemos que realizar o en este caso tenemos que pedirlo para demostrarle justamente a la aduana peruana de dónde es que estoy trayendo este producto. Esa es la mejor forma de poder definir en este caso al certificado de origen. Entonces, si lo queremos llevar a un contexto más textual, más teórico, podríamos decir pues que es un documento que prueba, ¿ok? O mejor dicho, es un documento probatorio donde básicamente las exportadoras constatan el origen de la mercancía que están vendiendo. Profesor, pero estamos hablando de importación. Sí, pero en este caso, tú desde el punto de vista como importador vas a solicitar el certificado de origen, pero quien lo va a emitir es el exportador, es decir, en este caso, tu proveedor. ¿Ok? Entonces, el certificado de origen es el documento probatorio con el que tu proveedor te dice, oye, Anthony, estas mercancías que estás importando vienen de Europa, vienen de China, vienen de Centroamérica o de algún otro puerto pues específico. Entonces, bajo esa figura es como se viene trabajando el certificado de origen. ¿Qué es lo que te permite, en resumen, a ti el certificado de origen? Lo que te va a permitir específicamente es que acredites, como les digo, de qué país está justamente viniendo, de qué país proviene específicamente esa, en este caso, pues, esta carga de importación. ¿Qué es lo que permite el uso de un certificado de origen en general? Lo que te va a permitir es, al recibir una mercancía de importación y al bajo tu criterio, aplicar el certificado de origen, te va a permitir reducir puntualmente el pago de derechos arancelarios del que tú pagarías sin aplicar este. Mencioné algo muy importante, y es que no pasa nada, y esto es muy cierto, si es que en tu primera importación o en las siguientes tú decides no aplicar el certificado de origen. Y es que el certificado de origen, si bien es un documento
que incluso muchas veces contiene el valor comercial de la factura, no termina siendo un documento obligatorio, como lo sí es un BL, como lo sí es una factura comercial, como de pronto si estás importando algún producto que tenga que pasar por SENASA o DIGESA. En el caso de SENASA necesitarías pues un fitosanitario. Entonces, el certificado de origen, al no ser obligatorio, yo como importador tengo que saber cuándo usarlo y cuándo no. ¿Ok? Y eso termina siendo importante. ¿Por qué? Y lo vamos a continuar y lo vamos a revisar a continuación. De por sí, el certificado de origen, chicos, lo que les permite a ustedes es acogerse a algunas políticas comerciales. ¿Ok? Ese es un hecho. También a políticas arancelarias, siendo este el centro del verdadero motivo de emitir un certificado de origen. ¿Ok? Y básicamente, dependiendo de dónde venga esa carga de importación, tiene un trato diferenciado con respecto a otras si es que haces uso de este certificado pues de origen como tal. ¿Ok? Entonces termina siendo súper importante para nosotros al menos traer un certificado de origen en conjunto con la mercancía importada. ¿Por qué? Porque si es que tú lo vas a aplicar, tu producto va a tener un trato totalmente diferenciado frente a otro producto que quizás de pronto no tenga un certificado de origen. ¿Por qué? Porque no hay un tratado, no hay un acuerdo internacional. Y retrocedemos un poco. Para que exista un certificado de origen o en todo caso una constancia, que no es lo mismo, tiene que haber un previo acuerdo, un previo tratado entre nosotros, el país importador Perú, y ese país destino, o ese país de origen, mejor dicho, de donde tú estás importando. ¿Ok? Al día de hoy, Perú tiene grandes acuerdos como los TLCs, diferentes acuerdos bilaterales, acuerdos regionales que nos permiten a nosotros como importadores poder aplicar a cualquier tipo de certificado de origen que esté justamente dentro de este marco político donde nosotros venimos negociando. Pero aquí justamente viene la esencia de la clase, porque si bien hasta este momento hemos compartido una información que va a ser vital para todos los que nosotros, para todos nosotros que estamos escuchando, termina siendo importante también analizar cuál es el verdadero uso y preguntarnos si es que realmente es necesario usarlo o no. ¿Y por qué toco este punto? Porque, por ejemplo, vamos a imaginar que algunos de ustedes está importando por primera vez, ¿ok? Vamos a imaginar pues que estás importando, vamos, no sé, pues eh, estos, estas carcasas de celulares, ¿ok? Algo muy pequeño. Pero estás trayendo pues un contenedor de 40 de carga seca porque tienes un negocio, tienes algunas tiendas, algunas empresas que justamente van a revenderlo posteriormente, entonces ya tienes muy bien mapeado lo que vas a hacer específicamente. Entonces, en este caso, vamos a imaginar pues que tú estás aplicando un certificado de origen, donde la pregunta es si aplicarlo o no. Y en este caso sí es correcto aplicarlo. ¿Por qué es correcto aplicarlo? Porque en este caso, tú lo que estás haciendo es importando un producto final, ¿ok? Y ese producto final, lo que vas a hacer aquí es justamente venderlo. No vas a reutilizarlo, no vas a adicionar ese producto importado a un producto final. Entonces, básicamente lo que tú estás haciendo es tal como lo estás importando, de esa manera lo estás vendiendo. Profesor, en este caso, entonces, ¿sí me conviene aplicar el certificado de origen? Claro que sí. ¿Te conviene por qué? Porque básicamente del porcentaje total que tú ibas a pagar sobre tus derechos arancelarios, que es un dinero que tienes que soltar en líquido, o sea, es decir, cada importación lo que le complica a una empresa es que lo va a dejar sin liquidez al inicio. ¿Ok? Por eso que el negocio de la importación es importar con periodicidad, importar programadamente y lógicamente a la vez
tratar de que ese producto importado sea vendido en el menor tiempo posible para que puedas recuperar esa liquidez y lógicamente ese profit, esa utilidad que estás esperando, ese margen de utilidad que estás esperando por cada producto que vas a vender. Entonces, en este caso, cuando tú vas a importar un producto en específico, te van a poner ciertos porcentajes y lo vamos a dejar como tal porque esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones, donde se va a hacer un cálculo en base al monto CIF de tu carga, que involucra el valor FOB, involucra un flete, involucra un seguro, si no hay un seguro se coloca un seguro de tabla, y sobre eso tú vas a terminar calculando cuánto de derechos arancelarios vas a terminar pagando. Sin embargo, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tú tenías que pagar, solamente estoy lanzando números con la idea de poder entender la clase. Si tú tenías que pagar en derechos arancelarios $50,000 y vamos a pues asumir de que este producto en específico sí cuenta con una partida arancelaria negociada y por lo tanto sí tiene un certificado de origen al que puede aplicar. Este certificado de origen le va a dar un porcentaje sobre el valor de tus derechos arancelarios y ese porcentaje se va a reducir. Es decir, si tú pagabas $50,000 en derechos arancelarios, probablemente con el uso del certificado de origen sea menos, que te permite a ti soltar menos liquidez. Entonces, ante esa situación, sí termina siendo viable el uso del certificado de origen. En resumen, ¿qué podríamos decir? Que siempre que tú vas a importar un producto donde tú sabes que no vas a hacer nada más aquí en Perú, donde vas a simplemente vender el producto como tal, usa tu certificado de origen. Es ideal. Profesor, ¿y cómo yo hago para solicitar un certificado de origen? En algunos casos, y he podido ver en realidad, cuando importamos, como les digo, la peor debilidad, porque es una debilidad en realidad, que tenemos los importadores peruanos es que muchas veces no somos exigentes, como les dije. No somos exigentes ni en el tema operativo, ni en el tema documentario. En el tema operativo, porque si queremos FOB y al final nos quieren vender export, nosotros siempre vamos a ir a donde nos deje la carga el proveedor. ¿Ok? No tenemos esa exigencia que de pronto si ustedes ven es bien difícil. Por ejemplo, que aquí un exportador peruano pueda vender en export. Muy difícil en realidad. El comprador internacional, el que compra, mejor dicho, de Perú, es muy sofisticado, es muy exigente en cuanto a la logística. Pero nosotros somos, ¿cómo les digo? Somos un poco más, no somos tan exigentes, mejor dicho, en este tipo de documentación para la exportación. Entonces, muchas veces, así como somos descuidados en la parte operativa, tampoco le damos el enfoque correcto en el tema de la parte documentaria. Entonces, ¿qué sucede? Pasa de que muchos importadores, al no conocer que hay un certificado de origen de por medio, lo que va a suceder probablemente es de que el proveedor no te lo brinde. Profesor, pero no es obligación del proveedor, no, en realidad no es obligación, porque finalmente él no tiene ninguna instrucción de tu parte. Ya les dije, inclusive, y hemos conversado la semana anterior sobre, a veces los importadores hacen algunas facturas pues, de importación muy simples, ¿no? Muy informales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En el mismo caso pasa también con los certificados de origen. Muchas veces no lo hacen, ¿por qué? Y aquí nos vamos a dar cuenta si es que ese proveedor realmente está muy formalizado o no. Muchas veces, así como, por ejemplo, vamos a poner el caso de China, así como van a encontrar importadores mayoristas, distribuidores principales, también se van a cruzar con intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Los intermediarios son esos que con los que te cruzas y que te ofrecen un gran bloque de producción de un producto específico que tú quieres comprar, y lo que va a suceder es que este proveedor no tiene empresa, no tiene planta de producción ni nada por el estilo. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acercar donde algún
vecino que es, si es productor, que sí tiene su planta, y se los va a comprar a él y luego te los va a vender a ti. ¿Ok? Entonces tenemos que tener muy en cuenta, y justamente mañana vamos a tocar un tema muy importante con esto, de qué tan importante es captar buenos proveedores. Nuestra proyección es captar a ese proveedor que realmente sea productor, no a ese proveedor que te está revendiendo lo que ya produce otro. Por eso que es vital, y también lo vamos a ver, entender por qué es importante visitar a los proveedores, por qué es importante conocer su planta. Y justamente en China al menos abundan estos intermediarios. Por eso que son pocos realmente los importadores que toman este punto muy en serio, y termina siendo interesante pues que ellos se demoren un tiempo específico para poder definir con qué proveedor trabajar. ¿Qué hacemos el resto o el común denominador de aquellos importadores que no hemos tenido este tiempo para conversar? Toman al primer proveedor que se les aparece, y lógicamente ni siquiera hemos hecho un comparativo de precios, si es que esos precios están correctos, es decir, termina siendo complicado. Profesor, ¿y qué tiene que ver o cómo se relaciona con el tema de la certificación de origen? Es muy simple, chicos. Y vamos a un ejemplo más. Si tú eres formal, ¿qué es lo que tendrías aquí como mínimo, como empresa formal en Perú? Tendrías tus boletas como mínimo, ¿ok? Tendrías un RUC seguramente como persona natural con negocio. Si eres informal, ¿qué boleta podrías dar? No la das, ¿verdad? Y esto es solamente un ejemplo. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Cuando tú no logras hacer un estudio correcto de proveedores, porque así como nosotros analizamos al consumidor, también tenemos que hacer un estudio para seleccionar bien a nuestros proveedores, no nos percatamos si este proveedor termina siendo un intermediario, si termina siendo un distribuidor minorista, si termina siendo realmente un productor que tiene su propia fábrica. Entonces, cuando no es esto último y de pronto nos encontramos con proveedores informales, intermediarios, oportunistas inclusive, no acostumbran ellos a darnos un certificado de origen. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan emitir un certificado de origen necesitan obligatoriamente estar registrados ante su entidad tributaria. Es decir, si a nosotros SUNAT no nos reconoce, si a nosotros, por ejemplo, SUNAT no tiene una información de nuestro domicilio fiscal, de nuestro RUC, etcétera, nosotros no podríamos acceder a un certificado de origen. Y esto sucede, esto se replica justamente en el país del proveedor, donde van a haber muchos informales que no te van a enviar el certificado de origen. Y no es que de pronto no te lo envíen porque se les olvida, ¿ok? Simplemente no te lo envían porque ellos saben que todavía no pueden acogerse a ese tipo de documentación. Entonces, como nosotros no conocemos, muchas veces recibimos los documentos, ya sean por scan, ya sea en físico, y finalmente no terminamos recibiendo ese certificado de origen. Es más, me animo hasta a decir que muchas veces, muchos de nosotros como importadores no recibimos ningún solo documento. ¿Es posible? Es posible. Uno, porque por el tema de este despacho anticipado ya las cargas en nacionales, se conoce el canal con el scan de documentos desde antes que la nave arriba. Eso es un hecho. Pero lo otro es de que muchas veces este tipo de proveedores informales manda a imprimir los BLs aquí en Perú, y no te envía factura, no te envía paquelis, no te envía nada porque solamente tienen copias y te lo van a remitir por correo. Entonces, ¿qué es lo ventajoso e importante que nosotros tenemos que hacer? Nosotros cuando trabajemos con un proveedor, en principio tenemos que seleccionar al mejor proveedor de los que conocemos, ¿ok? Y en segundo lugar, siempre debemos pedirle que nos emita un certificado de origen. Esto es súper importante, ¿ok? Muchas veces escucho a diferentes interesados en importar que tienen mucho temor al pedir un certificado de origen, porque de pronto dicen, profesor, pero no sé si pedir al operador, al proveedor un certificado de origen porque no quiero aplicarlo, ¿ok? Por eso que no lo pido. Y en realidad el certificado de origen no se aplica en el momento en que tú lo pides.
o en que se emite, en el momento en que se emite el certificado de origen en el país de origen, ¿ok? El certificado de origen aplica en el momento en que tú decides usarlo. Es decir, el certificado de origen aplica en el momento en el que, y este momento es clave y debe siempre quedar claro, en el momento en que tu agente de aduana te pide los documentos de embarque para poder lanzarte una proforma de la importación que estás trayendo. Entonces, es en ese momento donde tú, y por eso de acá siempre existen muchos errores y existen muchas sorpresas, es en este momento donde tú como importador, cuando le adjuntas los documentos de embarque a tu operador de carga, a tu agente de aduana, para que te haga una proforma de los derechos arancelarios, los gastos operativos, almacenaje que vas a pagar, aquí es donde tú decides si es que le vas a enviar el certificado de origen o no. Aquí es donde tú tienes que decirle, agente de aduana, voy a usar el certificado de origen, por favor, calcúlame la proforma aplicando el certificado de origen, o en todo caso, simplemente no lo vas a usar y le dices, por favor, solo te adjunto estos documentos, menos el certificado de origen, porque no voy a aplicar para esta importación. En resumen, ¿qué es lo que siempre te recomiendo? Aunque no lo uses, siempre pide el certificado de origen. Porque si bien es cierto, es probable que no lo utilices, te va a quedar un sustento de saber si es que esa empresa donde tú estás importando termina siendo formal, termina siendo una empresa seria. Más aún si nosotros no hemos tenido pues la oportunidad o de pronto el interés de viajar para poder captar presencialmente a los proveedores. Lógicamente que ahorita es inviable, pero cuando todo ya pues regrese en teoría, lo normal, pues deberíamos asistir a los países donde están estas fábricas, ¿ok? Donde yo voy a comprar. Entonces, para aquellos que incluso no tienen un contacto o no han tenido un contacto presencial con estos proveedores, sirve mucho pedirle un certificado de origen. Porque allí te vas a dar cuenta si es que realmente es una empresa formal o no. E incluso te permite hasta darte cuenta si es que te están vendiendo gato por liebre, porque muchas veces he visto que han llegado certificados de origen de un país en específico, cuyo formato no tiene nada que ver con el formato que establece ese bloque económico con Perú. Es más, muchas veces he visto llegar certificados de origen que ni siquiera son reconocidos a nivel internacional. Simplemente son pequeñas copias escaneadas que dice certificado de origen y allí quedó el tema. Entonces, veamos qué tan viable es para nosotros entender por qué usarlo. Y profesor, entonces, ¿cuándo no es importante o cuándo no es recomendable usarlo? Y esto es muy, muy importante. Sí, justo Angie, allí voy, das en el clave. Angie nos dice, profesor, pero ¿en qué caso no nos convendría usar el certificado de origen? ¿Acaso no es favorable para reducir los aranceles? Justo allí y por ese lado voy, y lo voy a explicar. Bien, Angie. En este caso, y ya pasando y dejando de lado ya la explicación de cuándo usarlo, ahora toca el cuándo no usarlo. Vamos a imaginar que es más, vamos a establecer que Angie pues está emprendiendo un negocio y ese negocio vamos a- a asumir que es un negocio familiar, ¿ok? Y de pronto pues está vendiendo, está exportando gaseosas, está vendiendo a nivel nacional gaseosas, ¿ya? ¿Ok? Y hace su bloque de gaseosas, lo vende a nivel nacional, ¿ok? Tiene toda una red, toda una logística a nivel nacional, ¿ok? Entonces, en este caso, Angie decide, en este caso específico, pues, ver qué tan factible sería reducir los costos de producción de estas botellas de gaseosa. Entonces, ese productor nacional que le vendía, por ejemplo, eh, las tapas, ¿ok? Termina pues ya distribuyendo al mismo precio y el mismo modelo al resto de su competencia. Entonces Angie en este caso dice, bueno, pues este proveedor que me abastecía al inicio directamente a mí ya no me es rentable porque el precio que me está dejando a mí también se lo está dejando a la competencia. Entonces internamente deciden pues apostar por la experiencia de la importación y ver qué tan factible puede ser
reducir los costos de producción. Y efectivamente revisa, asiste a diferentes ferias y efectivamente pues encuentra un proveedor que le va a poder fabricar un gran lote de estas tapas para justamente seguir preparando sus productos que lógicamente le genere un mejor margen de utilidad. Entonces aquí entra justamente la disyuntiva, la duda en realidad de decir, bueno, entonces por default, por lógica, en mi primera experiencia voy a decir, bueno, también emíteme el certificado de origen, ¿ok? Hasta ese momento no hay problema, ¿ok? Pero ¿qué pasa si en el transcurso de esa importación, vamos a asumir muy puntualmente, o vamos a asumir que ya, ese primer lote de tapas para los envases hizo uso del certificado de origen? ¿Por qué? Porque los trajo, los importó, los hizo parte del producto que está vendiendo a nivel nacional, pero pasan 2 años y ya la demanda aquí no le es suficiente y no llega a la oferta. Tiene una gran cantidad de oferta, pero la demanda pues ya aquí no es al menos igual a la oferta. Entonces, lo que necesitan y es comenzar a vender afuera. Entonces va a comenzar de repente a vender a su país vecinos, a los países sudamericanos cerca, una forma de poder comenzar a exportar, ¿ok? Ni siquiera va a ser incluso una exportación marítima, de repente puede ser una exportación terrestre. Entonces, en este caso, Angie va a decidir efectivamente pues importar otro bloque porque le resulta rentable, pero en este segundo caso ya no te conviene usar el certificado de origen. ¿Por qué? Porque a todo exportador e importador les termina favoreciendo un beneficio que es conocido como el drawback, ¿ok? Y el drawback y el certificado de origen son opuestos, ¿ok? ¿Qué te dice SUNAT? Ok, tú como importador y exportador puedes acogerte a los beneficios que te doy, pero solo uno. Y en este caso, si tú haces uso del certificado de origen, luego no puedes acogerte al drawback. Al revés, si yo sé que voy a hacer uso del drawback, no puedo acogerme al certificado de origen. Entonces, si bien es cierto, tú al importar un producto en específico, vas a querer usar el certificado de origen para pagar menos derechos arancelarios en ese momento. Luego, cuando tú quieras, y este drawback lo vamos a dejar solamente en paréntesis porque lo vamos a tratar a detalle en las siguientes clases. Luego, cuando tú quieras acogerte al drawback, que es la devolución del dinero sobre un porcentaje de la factura de exportación que tú estás vendiendo, no lo vas a poder recaudar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque SUNAT te va a decir, oye Angie, ya está bien, tú estás aplicando ese drawback, pero he visto en tu dan de importación y tú aplicaste el certificado de origen. Entonces ya te beneficiaste inicialmente, por ende, no te puedes beneficiar otra vez. Entonces, en resumen, para aquellos importadores que tienen proyección a volverse exportadores, efectivamente, en tus primeros embarques, ok, aplica tu certificado de origen. Pero si ya estás en la capacidad de exportar, lo mejor va a ser no usarlo. ¿Ok? No usarlo, esperar que puedas exportar ese producto que incluye ese elemento que estás importando como un complemento, como una parte, como una pieza elemental, y en ese momento, al final de cada contenedor exportado, tú vas a poder pedir un porcentaje sobre el valor de la factura, ¿ok? Y justamente ese dinero vuelve a tus cuentas. Entonces, veamos el certificado de origen como una estrategia, chicos. No lo veamos como el común denominador de que parecemos pues robots, simplemente importación, aplico certificado de origen. Siempre cuestionémonos y vayamos un poco más allá de cuándo usarlo. Y siempre consultemos con nuestro agente de aduana que termina siendo relevante. Entonces, ¿qué también es importante? Es importante, y para redondear la idea, es importante que también nos dice Kevin, a ver, un segundo, profesor, eso de que solo una de las opciones que tenemos que escoger es por un tiempo o porque ya usé por una vez en mi vida el certificado. No, ok. Acá en el caso que yo hago el versus entre el certificado de origen y el drawback, Kevin, es por embarque, ok. No es que tú lo usas una vez el certificado de origen y nunca más lo puedes hacer. No, cada embarque es independiente. Si tú en un embarque decidiste usar el certificado de origen,
bueno, úsalo. En el siguiente embarque de importación, no lo quieres usar, no lo usas. No hay ningún problema con eso. Eso sí, tenlo súper en cuenta para que no te genere confusión. Por eso que cuando ustedes comiencen a ganar más experiencia, ustedes mismos van a determinar cuándo usar su certificado de origen o no. ¿Ok? De repente necesitan liquidez, lo van a usar. De repente no van a necesitar liquidez en ese momento, sino que quieren recaudarlo al final de la cadena logística de distribución internacional. Bueno, lo hacen. Pero sí es importante, Kevin, que tengamos en cuenta algo. No es que tampoco de pronto yo diga, bueno, yo el certificado de origen porque yo voy a importar un insumo para el producto que voy a vender. Entonces, como el profesor Anthony me dijo de que no lo use porque este producto que estoy importando va a ser parte del producto final que voy a exportar, no uso el certificado de origen, no, ¿ok? Ustedes cuando traigan una importación, tienen que contarle a su agente de aduana que están trayendo. ¿Qué sucede? Que muchos productos, como tal, no siempre aplican al drawback, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si por querer aplicar al drawback no usaste tu certificado de origen y al final tampoco vas a poder aplicar al drawback? Y acá la pregunta que se cae madura es, profesor, ¿y qué es el drawback y qué tipo de elementos aplica? No lo vamos a tocar al 100%, solo lo voy a mencionar, pero básicamente responde a que yo como exportador tengo el beneficio de que dado que usé un insumo como parte de mi producto exportado, al final de cada contenedor, de cada embarque exportado, yo puedo reclamar un porcentaje sobre el valor FOB de esa factura y ese dinero, si es que todos mis documentos de exportación están consistentes, son verídicos, SUNAT de inmediato nos hace una devolución, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es muy puntual. No vamos a hablar de porcentajes, nada por el momento, porque no quiero que nos vayamos más allá de lo que solamente es necesario en esta clase. Entonces, básicamente, esa es la forma en la que nosotros tenemos que terminar manejando. Vamos a resumir ideas. En principio, quitémonos de la idea de que el certificado de origen siempre se usa, ¿ok? 2, tenemos que analizar qué es lo que queremos hacer con esta mercadería. 3, tenemos que planear si, a pesar de haber usado en estas primeras ocasiones el certificado de origen, voy a necesitar usarlo otra vez a futuro. Y cuarto, y no menos importante, siempre conversar con mi agente de carga. Preguntar si ese producto que estoy importando podría aplicar a un drawback para una posible importación, perdón, para una posible exportación de un producto que incluye este producto importado. Porque si no aplica el drawback, bueno, pues usemos el certificado de origen. Entonces, esa es la idea por la cual nosotros como importadores tenemos que terminar enfocándonos, ¿ok? El certificado de origen es importante porque, chicos, porque está asociado a una factura comercial, ¿ok? La factura comercial es vital para que se pueda emitir un certificado de origen. Entonces, tu proveedor necesariamente te va a tener que brindar tu factura comercial y un certificado de origen, y generalmente el certificado de origen siempre incluye el número de factura comercial. Hay que tener cuidado, ¿ok? Y esto es muy importante. Siempre declaremos la partida arancelaria correcta. Profesor, pero ¿cómo yo puedo saber? Hay muchas partidas arancelarias. No hay ningún problema, chicos. Yo ya les he dicho que siempre en la importación tienen que trabajar con los mejores stakeholders o quien más confianza les genere a ustedes de trabajar juntos. Entonces, a ese agente de aduana que te está asistiendo de manera logística, también te puede asistir de manera comercial. Y él te puede ayudar a detallar cuál es la partida arancelaria correcta de este producto que estás importando. Por eso que es importante revisar toda la documentación antes que la carga parta de origen. Y en esa revisión puede ser partícipe tu agente de aduanas. Ya estamos hablando de una importación más sofisticada, más conectada, más profesional, y justamente eso es lo que estamos nosotros buscando. Muchas veces han llegado certificados de origen muy bien elaborados, con el formato específico, pero no es la partida arancelaria que aplica. Por lo tanto, se pierde ese beneficio que habíamos apuntado. Profesor, ¿qué es lo que tiene un certificado de origen como tal? En principio, siempre va a tener los datos del shipper, ¿ok? En este caso de su proveedor. Esto es un formato general, un formato estándar que va a variar de acuerdo, como les digo, a los bloques económicos de los países con quien ociemos.
Mientras que en el punto 2, básicamente va a ir la información de nosotros, del consignatario, de a quién le están vendiendo, es decir, a nosotros, ¿ok? Los importadores. En el punto 3 va datos de la nave, del número de nave, el nombre de la nave, cuándo zarpa esta carga. Y en el punto 4 siempre va pues de dónde sale y hacia dónde llega, ¿ok? En la parte, en los 2/3 del cuerpo de un certificado de origen, generalmente se distribuye de esta manera. Por un lado tenemos el punto 5, donde se enumera la cantidad de ítems, porque no siempre solamente importas un producto. Puedes importar varios probablemente, o que tienen diferentes variedades si quieres desagregarlos. En el punto 6 colocas las marcas que tú tengas interés. De repente pues estás importando ya con una marca hecha, entonces es bueno que lo coloques en el certificado. En el punto 7 va simplemente pues la descripción del producto que tú estás trayendo. De pronto puedes poner un número de contenedor. El punto 8 es un formato que jala directamente ya de la solicitud que manejan pues estos bloques económicos. En el punto 9 se pone el peso bruto de la carga y en el número 10 generalmente pues va, como les digo, el número de la factura e incluso algunos certificados incluyen el valor de la factura. Es importante que, y esta parte me detengo un poco, si bien es cierto, en este lado, en el punto 12, tiene que ir el sello de la entidad que está firmando esta certificación de origen. Aquí es importante, chicos, y es muy relevante que tu proveedor firme y selle y que sea el representante legal quien firme y selle este SEO. Muchas veces he visto que han llegado SEOs cuando todavía ni siquiera habían el despacho anticipado, que llegaban sin sello, que llegaban sin firma. Entonces eran documentos que ya no tenían validez. ¿Cuál era la solución? Bueno, pues que te envíe un nuevo sello, ¿ok? Con la firma y sello vivo. Acuérdense que estamos hablando de hace 8 años, ¿ok? Donde no había este tema todavía, o mejor dicho, no es que no había, sino que no estaba tan difundido el tema del despacho anticipado. Entonces, básicamente, esta es la figura que nosotros tenemos que manejar. Tenemos que ser muy cautelosos, muy detallosos con la información que vamos a pedir y termina siendo relevante que nosotros como eh, importadores sepamos que vamos a revisar. Aquí les comparto algunos formatos que se negocian generalmente. Por ejemplo, cuando importamos algo de la Unión Europea, que involucra países como Alemania, Bélgica, España, Portugal, entre otros, este es el formato EUR1. Generalmente a nosotros nos llega este tipo de formato, ¿ok? Pero si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con otros países muy poco conocidos, como Rusia, ¿okay? Australia, Nueva Zelanda, el formato A es el usado y es el aplicado, es un formato definido entre esos países y nosotros como importadores. ¿Y qué sucede con algunos países de Sudamérica? Por ejemplo, los que integran el Mercosur o la Comunidad Andina, ¿ok? La CAN. Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. Hay un formato específico que se conoce como formato ALADI. Y en este caso, nosotros usamos ese modelo cuando nosotros queremos importar algo desde estos países. Y bueno, el tipo de SEO, pues que es el más común, el que estamos más acostumbrados a verlo y que justamente es el que he compartido hace unos minutos, es el SEO pues del TLC entre Perú y China. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de nuestras importaciones vienen desde China y este es el formato más conocido. Indiferentemente, chicos, al formato que exista, la información contenida siempre va a ser casi la misma. Va a diferenciarse salvo porque algunos destinos incluyen el valor comercial y el número de factura, algunos solamente incluyen el número de factura, pero finalmente el formato termina siendo el mismo y la finalidad también termina siendo justamente la misma. Entonces es importante que nosotros, chicos, como importadores, tengamos un manejo, no a medias, sino que tengamos un manejo completo de lo que realmente pues vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eso siempre en cuenta, chicos. ¿Ok? Voy a revisar si es que se está quedando alguna pregunta al aire. Ok. Vamos a ver si es que tenemos algo pendiente.
si es que no nos da algo al aire. A ver, nos dice Jorge Gallo, profesor, pero Dropbox no es un régimen de exportación. Bueno, ya lo expliqué, lo dejé claro. Nos fuimos más allá, pensamos un poco más, ya no solamente con solo ser importador, sino que también seamos importadores y exportadores. Y creo que eso responde a tu pregunta, Jorge. En el caso de que ahí nos dice, solo imaginemos que todo está en regla para aplicar el drawback, siendo así mi duda, tiene que haber una diferencia a ver, tiene que haber una diferencia de tiempo si usé un certificado para beneficiarme luego para poder aplicar el drawback. No, como te digo, en este caso, Kevin, no es que hay un tiempo, no es que hay un periodo en específico. Cada embarque se maneja independientemente, ¿ok? Si yo quiero en cada embarque aplicar al drawback y no al certificado de origen, lo puedo hacer. Y tu embarque puede llegar uno hoy, puede llegar otro mañana, o puede llegar uno hoy y puede llegar otro en 6 meses. El tiempo no es un factor que afecte a este punto, ¿ok? En el caso del certificado de origen como tal, que es el tema que estamos tocando hoy, tampoco. Tú puedes aplicarlo en algún embarque y luego al embarque que llega, no sé, pues la otra semana no lo aplicas. Y no pasó nada, porque la DAN lo que va a registrar es el historial de esa cantidad de carga que estás importando, que puede ser uno, puede ser dos, tres contenedores, n contenedores, puede ser carga suelta. Entonces, bajo esa figura es como funciona. ¿Ok? Y donde nos dice dónde podemos ubicar las entidades certificadoras, en realidad eso ya depende de cada país, pero sí te puedo dar un ejemplo aquí. ¿Ok? En este caso, aquí en Perú, pues está ADEX, está la Cámara de Comercio de Lima, está la Sociedad Nacional de Industria, está COMEX y así sucesivamente. La misma figura la aplica para otros países. El resto de países también tienen sus propias entidades certificadoras. Entonces, bajo esa figura es bajo la cual nosotros finalmente terminamos trabajando, tanto en el aspecto logístico como también en el aspecto, pues, documentario. Ok, chicos, entonces con esto espero haber eh, respondido sus dudas. Recordarles que las clases son los lunes y martes de 10 a 11 de la noche, ¿ok? Los espero el día de mañana para hablar de un tema muy importante que nos va a ayudar un poco más a abrir un poco nuestra mente sobre lo que involucra realmente la importación. Les dejo mis datos aquí por si alguno de ustedes necesita un asesoramiento empresarial y pues darles las gracias por el tiempo brindado, ¿ok? Antes de cerrar, Angie nos dice, ¿un certificado de origen es autocertificable? No, en este caso no, ¿ok? Porque dependemos netamente de lo que nos envía, en este caso, pues, en este caso, la entidad certificadora de ese país, ¿ok? Entonces, es importante, muy importante que nosotros siempre, Angie, tengamos pues en regla toda la documentación, sellos vivos, firmas vivas, formato correcto. Ahora con el tema del despacho anticipado ya todo es escaneado, pero eso no quita de que no nos envíen documentos escaneados de documentos originales. Entonces eso termina siendo muy importante, ¿ok? Bien chicos, nos pasamos de hora y ya pues estamos cerrando sesión. El día de mañana continuamos con la clase. Muchas gracias, muy buenas noches chicos. Hasta luego.